Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Comparezco aquí acompañado de prácticamente todo mi equipo de gobierno. A mi derecha el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, a la izquierda el de Doctorado en Relaciones Institucionales y sentados prácticamente todos los miembros del equipo para comentarles o para informarles de una serie de noticias, ¿no? Bueno, lo fundamental de lo que les quiero informar, y enseguida entenderán por qué les informo hoy, es que la Universidad de Cantabria viene sufriendo desde hace varias semanas un proceso de chantaje, de amenazas. Este proceso de chantaje, ¿cómo se ha formalizado? Pues se ha formalizado porque este rector recibió en su domicilio, y además no en su domicilio actual, sino yo me he cambiado de domicilio hace 2 años, ¿no? Pero quien enviara ese anónimo, pues obviamente no lo sabía, y por lo tanto yo recibí en mi domicilio una carta anónima en la cual, en la primera mitad de la carta, se me vuelve a informar de todo lo que ustedes conocen ya bien, el tema de una posible falsificación de unas firmas en unos contratos. Vamos, creo que no hago gran referencia a ello porque lo conocen bien, pero en la segunda mitad de la carta se me amenaza diciendo claramente, obviamente esto está en la policía desde hace semanas, está en el juzgado desde hace semanas y por lo tanto hay datos que no pueden dar, pero sí les puedo decir, por ejemplo, que el anónimo incluye frases del tipo de: con este escrito se insta a que investiguen la larga lista de delitos que se desprenden de los hechos son la supuesta falsificación de firmas. De no ser así, las filtraciones perdurarán en el tiempo y alcanzarán a personalidades que hasta el momento se creen inviolables. Esto es solo la punta del iceberg. Aconsejo al rector revisar hasta el último centímetro cuadrado, ya que tiene instalados micrófonos que han recopilado horas de grabación en las que se escuchan conversaciones que, de ver la luz, el prestigio de la Universidad de Cantabria se iría al garete. Bueno, yo recibo este anónimo en el que, como les digo, por un lado se me vuelve a informar del tema de la posibilidad de que se haya falsificado una firma en un contrato, esto ya lo conocen bien, y luego se me dice todo esto. Yo recibo este anónimo el 24 de diciembre por la sencilla razón de que, como les digo, quien lo envía no lo envía a mi dirección actual en la que estoy empadronado, sino a mi antigua dirección en Santander, una dirección por la que yo voy cada 3-4 semanas, pues para ver si hay correos y todo está bien. Recibo el anónimo, ese mismo día lo pongo ese mismo día lo pongo en conocimiento de la policía. El 26 de diciembre ya hay un acto de entrega, de denuncia a la policía y, por lo tanto, ese anónimo después sé que pasa ya a la vía judicial y a partir de ese momento pues está en la vía de investigación policial y judicial, en la cual yo ya no tengo nada más que decir. Bien, al lado de esto, todos saben que el 11 de diciembre un medio digital publicó un artículo periodístico en el que se denunciaban presuntas irregularidades en el proceso de contratación de personal, algo sucedido en el 2012 y que se denunciaba a finales del 2018. Y como también saben, eso sucede el día 11. El mismo día 11 a las 6 de la tarde yo comunico, y hay un audio y hay un comunicado público en el que comunico que abro una investigación reservada que clarifique qué es lo que ha pasado con esas presuntas o posibles firmas falsificadas. Esto yo lo abro el día 11. Les puedo decir que el anónimo, que también reciben otras personas, como es el caso de la Fiscalía de Cantabria, llega el 14 a esas personas. A mí me llega, obviamente, como le digo, no lo abro hasta el 24 porque no llega a mi domicilio habitual, pero en todo caso creo que es importante resaltar que 10 días antes de recibir el anónimo yo ya he abierto la información reservada
he nombrado al instructor y han comenzado las diligencias. Creo que esto es un punto que es verdaderamente importante destacar. Bien, les decía antes por qué lo hago público hoy, porque hasta hoy yo he procedido denunciándole a la policía, denunciando en el juzgado, esperando toda la investigación y no yendo más allá con el fin de, en la medida de lo posible, evitar un impacto público, no por mí, sino obviamente por la institución. Pero, como creo que todos ustedes saben, hoy sucede un tercer hecho, que yo simplemente enumero, junto con los dos anteriores, y es que se publican una serie de grabaciones de conversaciones mías en una reunión, grabaciones como siempre, ya saben, ¿no?, editadas, convenientemente cortadas, ¿no?, y por lo tanto en el momento en que ya se publican grabaciones ya parece que no tiene el menor sentido que yo no haga público que la universidad y yo como rector llevo 3 semanas siendo chantajeado y amenazado precisamente con la posible publicación de conversaciones grabadas tal y como decía el anónimo. Bien, ¿qué más les puedo decir? Que la universidad ha seguido con su proceso de información y de investigación reservada y va a seguir todo su proceso porque esa fue la voluntad de este rector a las 2 horas o a la hora de conocer los posibles o presuntas irregularidades. La universidad ha seguido con esa investigación. Sabemos no de forma oficial, porque no hemos recibido comunicaciones del juzgado, pero bueno, sabemos por los medios que ha habido una denuncia, que luego hubo un sobreseimiento, que luego ha habido recursos, todo esto lo sabemos solo por los medios, ¿no? Y la postura de la universidad y de este rector no ha cambiado un ápice. Llegaremos hasta el final de la investigación, salvo que, como ustedes saben, hay veces que una determinada decisión judicial obliga a congelar, ¿no?, a suspender el procedimiento nuestro. Si eso fuera así, obviamente lo haríamos, y si eso fuera así y por una incidencia judicial debiéramos frenar nuestro proceso de investigación, nosotros lo haríamos, claro, y valoraríamos entonces, y ahí valoraríamos en función de lo que nos digan nuestros servicios jurídicos, la posibilidad de personarnos en la acción judicial que se estuviera realizando. De tal manera que la voluntad de la universidad sigue siendo la misma desde el primer día y obviamente no se ve modulada ni en un sentido ni en otro por ningún tipo de chantaje y por ningún tipo de amenaza. Bien, no me quiero extender más, decirles que las grabaciones que se han hecho públicas hace unas horas, como puede ver cualquiera que conozca mínimamente la universidad, son grabaciones en las que precisamente lo que yo manifiesto es el malestar por las presiones que a veces pueden suceder en ciertas dotaciones de plazas y mi decisión de no tolerarlo, de ir contra ello, incluso hay una que dice de meterle mano como se produzca. No quiero decir más porque tampoco deseo precisamente dar importancia a algo como una grabación realizada subrepticiamente, pero cualquiera que lo conozca se da cuenta que lo que se está diciendo es hay prácticas que no me gustan y precisamente lo que voy a hacer, y esto es una grabación a los 2 meses de ser yo rector, es intentar ir eliminándolas y de hecho no voy a entrar en ello. Hay varias decisiones tomadas en estos años y aquí está el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado que lo demuestran. Bueno, también decirles que yo, desde que empieza el proceso, me he reunido con los principales responsables políticos de Cantabria, a los cuales he ido poniendo al día de la situación. Como el proceso ha sido largo, no con todos, obviamente, he tenido la misma conversación porque dependía de lo que estuviera pasando en cada momento, pero todos conocen, uno, mi voluntad absolutamente inflexible de llegar hasta el final si es que ha habido una irregularidad como la que se denuncia, eso por un lado, y también mi voluntad de no dejarme amedrentar en absoluto por ningún tipo de presión ni de chantaje. Y también querría transmitirles a ustedes, y voy acabando, que lo que me preocupa como rector es que se ponga en riesgo
lo que es una universidad como la de Cantabria, que no quiero volver otra vez a decir aquí, la cuarta del país, la primera en investigación, una de las únicas 3 que salen en las áreas temáticas del ranking de Shanghái, etcétera, etcétera, ¿no? Que todo eso se ponga en duda mediante este tipo de, en fin, de comportamientos o de maniobras, ¿no? La voluntad de este rector de no tolerar ninguna irregularidad sigue exactamente como el primer día, y como saben algunos, cuando ha habido alguna situación en la que he tenido que demostrarlo, lo he demostrado de sobra, pero obviamente lo que no se puede admitir, y por eso estoy poniendo en conocimiento de la sociedad de Cantabria, es que la Universidad de Cantabria está siendo sometida a un chantaje desde hace semanas, que está en la policía, que está en la justicia, que hasta hoy he callado por no perjudicar a la institución, pero cuando se da una situación, que cada uno puede juzgar como quiera, en que en el chantaje se me dice que se me ha grabado y ahora empiezan a aparecer grabaciones, pues creo que es el momento de que la gente sepa a qué nos estamos enfrentando. Por otro lado, y con esto acabo, quizá vale la pena recordar que esas grabaciones son de hace prácticamente 3 años, lo cual yo creo que también quizá ayuda a entender cuál es la verdadera motivación de todo ello. Bien, yo hasta aquí les cuento y ahora estoy a su disposición para responder preguntas, que algunas podré responderlas totalmente y otras ya entenderán que hay cosas que están ahora en investigación policial, en investigación judicial, y que por lo tanto habrá cosas que no deberé entrar en detalle para no poner en riesgo eso. Muchas gracias. Sí. Perdón un momento, ¿nos importaría identificaros para saber qué medio? Bueno, yo no puedo, yo no podría hacer una, yo vuelvo a leer. Con este escrito se insta a quien investigue la larga lista de delitos que se desprenden de los hechos relatados. De no ser así, las filtraciones perdurarán en el tiempo y alcanzarán a personalidades que hasta el momento se creen inviolables. Los hechos relatados son la supuesta falsificación de tal. Uno puede pensar, pero si este anónimo usted lo recibe 10 días después de haber hecho la investigación, de haber empezado la investigación, pues esto habrá que preguntárselo primero a quién lo escribe y por qué luego se producen otras cosas hoy. Pues obviamente ahí sí que ya, uno puede interpretar, pero esto ya es una interpretación, que el chantaje era para presionar en el tema. Hay que saber, no le he dicho antes, que el anónimo está matasellado el día 10. Está matasellado el día 10. Las otras personas que reciben el anónimo en Cantabria lo reciben entre el 13 y el 14. Y yo abro la investigación reservada el 11. Por lo tanto, ni aunque yo lo hubiera recibido en mi casa, como me lo envían a la otra dirección, lo abro el 24. Pero es que aunque no hubiera sido así, obviamente yo abro varios días antes la investigación reservada y nombro el instructor y empiezo las acciones mucho antes, pero bueno, eso a lo mejor quien lo envía no contaba con ello, pero esto ya, ahí ya no debo entrar, ¿no? Sí. Bueno, lo que a mí me consta es que son la fiscal jefe y el comisario jefe de policía. Esto es lo que me consta. A partir de ahí hay otros nombres que han salido en medios y que yo no tengo una constancia de si lo han recibido o no, y por lo tanto no debo entrar en ello. Sí, sí. A ver, dos cosas. Una, en cuanto a lo primero, aquí sí que solo puedo decir una parte. Esto de las colocaciones de micrófonos está ya siendo investigado por la policía. Y ahí sí que no debo ir más allá, pero es un tema que está siendo activamente investigado por la policía. En cuanto a lo segundo, yo quisiera, yo vengo aquí y digo, oiga, yo he recibido un anónimo que dice esto.
yo he abierto una información reservada que dice esto otro, y ahora se han publicado unas tal. Yo ya he denunciado, la ventaja mía, ya saben que a veces uno viene y dice, no, yo el día 26 he denunciado todo esto en la policía y está en la justicia. A partir de ahí, la justicia verá contra quién tiene que actuar o no actuar, y yo ahí ya no voy a entrar. Yo creo que aquí lo grave es que ha habido una coacción, una amenaza, o como le quieran llamar, en el que se dice que se me va a grabar, que se van a publicar unas grabaciones. Eso es lo que yo considero obviamente delictivo, y al día siguiente está en manos de la policía y de la justicia. ¿Qué más cosas ahora van a pasar en función de lo que la justicia vaya investigando? Ahí sí que yo prefiero ser cauto, y yo creo que todos lo entenderán, ¿no? Ha dicho que sabe las motivaciones por las que sale ahora estas grabaciones, hace 3 años, No, lo que digo es que me sorprende, digo que me sorprende un poco que si una persona le preocupa la pureza del mecanismo de dotación de plazas en la universidad, saque en enero del 2018 una grabación de junio del 2016, digo 19, si he dicho que me he expresado mal, quiere decir que me llama que uno puede pensar que es un poco difícil pensar que hay una voluntad de, no sé cómo decirlo, de limpieza o de denuncia de algo cuando dejas pasar 3 años entre grabar algo y publicarlo, pero esto es una cosa mía personal, ¿eh? ¿Tú querías algo? Solamente una pequeña matización a lo que has dicho. No es exactamente una conversación privada, sino que es una reunión informativa con todo el comité de empresa. Quiero decir, lo que ha salido como grabaciones no era una información, una reunión exclusiva del rector con alguna persona. Lo tienen ustedes en la nota. Esto no lo he comentado en detalle por ir más al otro tema, pero efectivamente hay una reunión con el comité de empresa de PDI Laboral que se convoca porque ellos tienen una cierta preocupación cuando yo tomo el rectorado, pensando que va a haber un endurecimiento en la forma de dotar las plazas o un mayor rigor. Y hay un cierto malestar, y entonces ellos piden una reunión y yo hago esa reunión, y en esa reunión es donde obviamente salen todos estos temas de las plazas, de si las plazas hay veces que hay una plaza que está ocupada por alguien interino, y entonces que si hay una postura para que la plaza sea para ese alguien, y ahí en ese contexto es donde yo, por ejemplo, digo, y si esto resulta escandaloso, estoy dispuesto a meterle mano. Obviamente es una reunión en la que hablas de forma muy, muy casual, ¿no? Pero igual que dice eso, no podemos deducir que están sacando de contexto, porque usted y del sector van a evitarte diciendo que si esto llega a manos de la fiscalía, si lo escucha puede ser la fiscalía, usted te dice si mejor no saber nada de esto o hacer la vista gorda, eso se escucha literalmente. Ahora le comento, Ernesto le comentará. Lo primero está, sinceramente tengo que decirlo, está manipulado. Lo que yo digo es, hay una persona que vino a decirme una cosa, y eso que me dijo y que yo no acepté, si estuviera grabado podría ser de fiscal. Eso que me dijo, claro, el problema es que no estaba grabado, porque yo no voy con grabaciones. Lo que se ha puesto que dice, si esta conversación está grabada, eso no corresponde a la realidad. No era eso lo que estaba grabado, sino la conversación que yo había tenido con esa persona. Y no sé si... Sí, en relación también es con lo que has afirmado, realmente la forma de presentarlo se equivoca, y justamente el planteamiento mío en aquella reunión era al contrario. Es decir, lo que se indica allí, lo que yo indico es que cuando salían las plazas, habitualmente, muchas veces los departamentos adjuntaban las solicitudes de la persona que interinamente ocupaba dicha plaza. Las plazas salen a concurso libre y salen en el boletín, y cualquier persona... Entonces, lo que nosotros manifestaban y lo que yo manifesté es que yo no tengo ningún interés en saber cuál es el deseo del departamento, de la persona que quiere sacarla, que lo que yo tengo que sacar es una plaza en concurso libre, y que de lo otro no quiero saber nada, que la plaza venga con su perfil, porque las plazas tienen que tener un perfil porque salen para cubrir unas necesidades, un perfil docente e investigador, y justamente no quiero saber nada porque la plaza sale a concurso libre, pero no en el sentido de que
has hecho una segunda afirmación de mirar para otro lado, ¿no? Justamente es dejemos estas prácticas ya de remitir una plaza con un nombre y apellido detrás, que a veces en cierta medida podía parecer eso. Justamente hecho, en ese sentido. De hecho, les puedo comentar que eso que está comentando el vicerrector, a partir del primer Consejo de Gobierno nuestro, ya se modifica para que no haya ninguna discusión y entonces ya no hay ninguna referencia a la persona que lo ocupa interinamente, precisamente desde la llegada nuestra al rectorado. También quería aprovechar para decirles una cosa que es importante. Esto de lo que se habla en estas grabaciones no tiene nada que ver con el tipo de contratos que están, como saben, ahora investigándose. Es decir, lo de las posibles firmas falsificadas son contratos de proyectos de investigación y lo que ahora se cita aquí son plazas docentes, ¿no? Plazas de profesorado. Tampoco entiendo el por qué se han mezclado las dos cosas como si estuvieran en la misma noticia, pero bueno, eso es una cosa que tendrá que explicar quien quiera. Tanto las relaciones que han transcurrido hoy como las que transcurrieron el 11 de diciembre, hay un protagonista común que es el profesor Manuel Agüero. No sé si se han puesto en contacto con él, si se ha comunicado con él. No, yo no me he comunicado con él porque desde el momento en que decidí abrir la información reservada no me puedo poner en contacto con ninguna de las personas que están simplemente en el proceso, ¿no? Entonces yo le he transmitido a todos los protagonistas que no podía reunirme con ellos hasta que la información reservada no esté concluida, porque entonces perdería ahí un punto de imparcialidad que tengo que mantener, puesto que si la información sigue, salvo que haya que frenarla por razones judiciales, yo luego tendré que resolver la información reservada y si yo entrara en contacto con uno o con otro podría haber una apariencia de parcialidad, con lo cual yo no he tenido ningún contacto. ¿Usted conocía antes de que se publicara el 11 de diciembre ese caso de suplantaciones falsas? En absoluto. Mire, yo creo que hay dos cosas que hay que decir aquí. Una, estamos hablando de algo del 2012. Del 2012. Y yo entro de rector en el 2016. Yo creo que esto solo ya saca la foto. Pero en segundo lugar, es que yo no sé cuántos contratos puede haber de este tipo al año, pero igual hay 550, 600 contratos de investigación al año en la universidad. Imagínense lo que es que yo diga, conozco el papel número 7 de la plaza 32 del 2012. Desconocimiento absoluto, absoluto. ¿El medio de comunicación que lo ha publicado en algún momento ha hablado con usted, se ha dirigido usted por la universidad o usted al propio medio? No, yo no me he dirigido nunca al propio medio. El medio sobre esto que estamos hablando hoy, no se ha dirigido nunca a la Universidad de Cantabria. Se ha dirigido en algún momento a la Universidad de Cantabria en relación a lo otro, es decir, en relación a lo publicado en diciembre. Se ha dirigido pidiendo información y se le ha dado la misma información que en general han tenido, ¿no? Que se iba a abrir una información reservada, que se abría esa información, etcétera, etcétera. Sobre este tema no ha habido el menor contacto, ni por supuesto mío con ellos. Porque el medio de comunicación, se ha dicho después de mis palabras, está publicando titulares que son grandes. Atribuye sus palabras a cuestiones que no son como tal, ¿no? Sí. En ese empeño suyo de proteger la honorabilidad, tanto suya como la de la universidad, no sé si algún paso judicial tendrá este medio que está menoscabando esa honorabilidad. A ver, yo creo que hay que distinguir lo importante de lo no importante. Lo importante es que yo recibo un escrito en el que se me chantajea. Esto es importante, esto es delictivo, no hay que ser ni jurista. El matiz de que un medio publique una grabación o no, yo creo que saben ustedes mucho mejor que yo que está dentro de otra dinámica. Entonces, lo que yo le he dicho es que yo ya he denunciado los hechos hace el 26 de diciembre ante la policía y que ya lo conoce el juzgado. A partir de ahí, a partir de hoy, veremos las otras acciones que hay que tomar, ¿no? Pero yo, sinceramente, con todo el respeto, lo que me parece grave
es que la universidad esté siendo chantajeada. Es decir, leer esto que yo les he leído es lo que me parece gravísimo, ¿eh? De no ser así, las filtraciones perdurarán en el tiempo, alcanzarán a personalidades que hasta el momento se querían inviolables. Esta es solo la punta del iceberg. Tiene micro... Hombre, yo creo que esto es de una capacidad delictiva brutal, mientras que ya todo lo demás lo podemos discutir, pero estoy seguro que entraríamos en una dinámica de matices, ¿eh? Y a mí lo que me preocupa ahora es que todo el mundo sepa que hay un chantaje en marcha y que, por lo tanto, que todos sepamos a qué nos estamos ateniendo a partir del día de hoy. ¿Y usted no sabe dónde viene ese chantaje? No, en absoluto. Bueno, le puedo decir, no se lo he dicho, pero le puedo decir, como el anónimo es anónimo, el anónimo empieza diciendo, soy una funcionaria. Si esto le sirve de algo, pero ya se puede imaginar que puede que sea una funcionaria o un funcionario o una persona de la calle. No tengo ni idea, obviamente. Por eso lo está estudiando la policía. Esto sí le puedo decir. Desde el día 26 el anónimo está en manos de la policía y, en fin, no puedo ser más explícito en cuanto a los estudios que se están haciendo. A pesar de que ha precisado que se está tratando de casos distintos, la conversación que se ha publicado no tiene nada que ver con la conversación que se publicó a Sí. principios de diciembre. No puede tratarse también de un caso de chantaje, igual que está ocurriendo ahora, quiere decir, por grabaciones manipuladas. Pues esto ya no lo sé. Es decir, esto ya yo, como puede comprender, yo puedo hablar de este chantaje, el nuestro, porque lo he recibido yo y lo he leído y lo he denunciado a la policía, y todo lo que pueda haber pasado en otros casos. Yo creo que en el otro caso yo he sido desde el principio extraordinariamente claro. A mí solo me preocupa del otro caso clarificar si ha habido un tema de firmas falsificadas o no. Si lo ha habido, el tema irá adelante hasta donde tenga que llegar, y si no lo ha habido, pues el tema no irá a ningún lado. A partir de ahí ya el resto de las posibilidades ya entenderá que se me escapa, ¿no? ¿Cuándo fue la conversación la conversación que está grabada y que se... El 20 muchos de julio del 2016. El 27 de julio del 2016. Bien, no sé si hay más... ¿Sí? No, vamos a ver, no hay un plazo... Bueno, hay un plazo máximo que marca la ley de 3 meses, que por supuesto nosotros no vamos a agotar. La información lleva su camino, siempre, claro, con un tema que yo aprovecho aquí para decirlo, porque a veces se entiende mal, a veces he leído, ¿no? Hombre, es que para clarificar si una firma es falsa, eso se hace en una tarde. Esto lo he oído. Mire, deben saber que para clarificar si una firma es falsa hay que citar a una persona. Para citar a una persona en un procedimiento de este tipo administrativo, tiene que dejarse pasar un mínimo de 10 días hábiles. Y los sábados, los domingos, los festivos de Navidad no son días hábiles ninguno. Solamente se lo explico cuando leo. No, en una tarde se clarifica, claro, en una tarde se clarifica una falsificación. Si usted y yo vamos al bar y decimos, pues me parece que es falsa, pero si hay que clarificarlo por la vía formal, son varias semanas el mero hecho de la cita. Y luego de la cita, entonces la información sigue su camino. Ahí no puedo ser más explícito, como imaginarán, pero lo que sí me importa es decir, la investigación no va a pararse, salvo, claro, que tengamos que pararla antes de acabar, porque el juzgado, en base a las decisiones que tome, y entonces nuestra asesoría jurídica nos diga que ya estamos entrando en una, en fin, como le quiera llamar, con el juzgado, y entonces la pararíamos. Y si la paramos, será el momento de valorar si ya que hay que parar la investigación judicial, debe irse o no a la personación. Pero eso es un tema, claro, que como no estamos en esa situación, tendrá que ser valorado con los jurídicos y con mi propio criterio, pero cuando estemos en esa situación, ¿no? Mire, le digo, primero, yo soy responsable de lo que hago como rector, como ya puede imaginar, sobre todo teniendo en cuenta
lo que eran mis anteriores responsabilidades. Pero no, se lo digo claramente, no se trata de presiones, se trata de que, como ha dicho el vicerrector, alguna vez puede pasar que una plaza en la que hay una persona que lo ocupa interinamente, el departamento legítimamente dice, hombre, esta persona la está ocupando interinamente. Entonces, lo que nosotros hicimos fue eliminar cualquier posibilidad de que el hecho de que una persona la estuviera ocupando interinamente apareciera en ninguna información cuando el órgano de gobierno tiene que decidir la plaza, lo cual no quiere decir que la situación anterior fuera ni delictiva ni nada, pero nosotros, digamos, que lo que hicimos fue darle una vuelta de tuerca más para todavía reforzar más la independencia de esa dotación de plazas, ¿no? Por eso no deja de ser curioso que algún titular de las grabaciones precisamente pretende vender lo contrario, pero solo para alguien que desconoce totalmente la dinámica interna eso puede ser válido, ¿no? Pues si no hay, en fin, yo les agradezco mucho la atención y sí les quiero acabar diciendo que estamos ante una situación para mí de la máxima gravedad, porque creo que el hecho de que se haya producido un chantaje por escrito, bueno, pues en fin, a mí me parece que marca un hito verdaderamente importante. Pero este chantaje no modifica para nada mi voluntad de llegar hasta el final en lo que haya que llegar, ni en un sentido ni en el otro. Muchas gracias.